Este video forma parte del curso de cálculo diferencial. No se trata de un tutorial, sino de un video de apoyo para dicho curso y en el cual pueden venir algunas actividades para los estudiantes. El tercer video está dedicado a el comienzo con la graficación de funciones. Esa sería la primera parte. En cálculo diferencial resulta muy importante analizar las gráficas de las funciones. A partir de dicha gráfica podemos observar tendencias y llegar a ciertas conclusiones. Es por ello que en algunos videos estaré hablando acerca de cómo graficar las funciones con un método que nos permitirá analizar el comportamiento a posteriori de dichas funciones. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué tipo de funciones nos interesa conocer en este curso? Siempre que sean de variable real, nos interesa conocer todas, incluso aquellas que no tengan una expresión tan concreta desde el punto de vista analítico. Pero iremos poco a poco y en este video comenzaremos con una parte de las funciones polinomiales. ¿Cómo son esas funciones? ¿Cómo son las funciones polinomiales? Pues son de la forma a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más, etcétera, hasta llegar a a1x más a0. Aquí cabe señalar que no todos los coeficientes que aparecen ahí, no todos los ANs, tienen que ser distintos de cero. De hecho, todos podrían ser cero y tratarse de una función polinomial, ya lo veremos ahora. Lo que sí es que el grado de la función polinomial nos lo va a dar el mayor exponente cuyo coeficiente no sea nulo. En este caso, si pensamos que AN no es nulo, estaríamos hablando de una función polinomial de grado n. Entonces ahora lo que toca es ver cómo determinar su gráfica. Y como lo anticipé, iremos poco a poco. Comenzaremos con la función más sencilla, que es la función polinomial de grado 0, donde todos los coeficientes valen 0. Aparentemente A0 no vale 0, pero podría valer 0. Y la gráfica de esa función, lo que nos está indicando la expresión, es que para cualquier valor de x, o como aquí no aparece un valor de x, para cualquiera que yo dé, la función f de x, la cual vamos a identificar en el eje de las ordenadas, va a tomar el valor de a0. Entonces lo que tendremos dibujado será una recta horizontal, la cual cortará al eje de las y en el valor a0. Si A0 vale 0, pues entonces la función va a coincidir con el eje de las X, con el eje de las abscisas. Es por eso que decía que todos los coeficientes, incluido A0, podrían valer 0 y tratarse de una función polinomial, en este caso de grado 0. Pero es muy importante aquí señalar que el corte con el eje de las Y, que es A0, viene porque la imagen de la función es precisamente la distancia que hay del eje de las X, donde está la variable independiente, a la función. Entonces, la imagen cuando X vale 3, pues es A0. La imagen cuando X vale menos 6 es A0. Esto va a ser muy importante para el método que trabajaremos. Tenemos ahora la función polinomial de grado 1, la cual se expresaría como A1X más A0. Y más que describir cuál es la forma, que ustedes la conocerán, es una recta. Vamos a trabajarlo en un software el cual les recomiendo descargar o bien trabajarlo en la página de geogebra.org. El software se llama GeoGebra. Ok, estamos aquí en el software GeoGebra y tengo algunas cosas trazadas. Tengo mi función f de x igual a mx más b, donde m y b toman estos valores, 1.05 para m, 3.2 para b. Si yo muevo el valor de b, que ustedes por geometría analítica conocen que b es la ordenada al origen, lo que se va a mover es el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas. ¿Vale? En este caso lo puedo poner en 3.4 y aquí está b cortando al eje de las ordenadas en 3.4. El punto viene con las coordenadas 0,3.4. Eso es muy fácil de identificar. ¿Qué es m? Pues es la pendiente y esa pendiente de lo que nos habla es de la inclinación. Una cuestión aquí importante a ver es los valores de m y cómo se comporta la recta. Si yo tomo valores de m muy grandes en los positivos,
lo que tendré es que mi recta se comporta cada vez más vertical, tiende hacia la vertical. Conforme voy disminuyendo los valores, la recta tiende a la horizontal. Cuando yo llego a 0, la recta se convierte en una recta horizontal. Y cuando yo paso de 0 hacia los negativos, tiene el mismo comportamiento. Cuando la magnitud es muy grande, es decir, cuando el número es pequeño, es cada vez más pequeño, la pendiente hace que nuestra recta tienda hacia la vertical, y cuando la magnitud es pequeña, hace que nuestra recta tienda a la horizontal. O sea, cuando nos estamos acercando a 0, pues nuevamente la recta tiende hacia 0 horizontal hasta que se convierte en horizontal, porque si m vale 0, pues entonces yo tendría mi función constante f de x igual a b. Un dato importante es cómo dibujo yo a partir de tener los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, cómo dibujo yo la recta. Por ejemplo, voy a poner la ordenada al origen en 1 y la pendiente con valor 2. Entonces, ¿cómo se dibujaría? Voy a ocultar algunos trazos que tengo aquí previamente realizados para que la pueda dibujar y después veamos cómo coincide. Yo tendría que mi ordenada al origen está en 1 y voy a poner un punto aquí en el 1, en el eje de las y, y después mi pendiente. Recordemos que la pendiente se establece como el cociente de la diferencia en las ordenadas y la diferencia en las abscisas. Justo lo que tenemos aquí escrito, m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. y2 menos y1 es el cambio que hay en las ordenadas, x2 menos x1 es el cambio que hay en las abscisas. Y esta pendiente lo que hace es compararlos. Entonces, lo que me está diciendo es que por cada esta cantidad de cambios, por cada el numerador cambios en las ordenadas, tendremos el denominador cambios en las abscisas. En este caso, nuestra pendiente vale 2, entonces el numerador sería 2, el denominador sería 1, y lo que me indica es que a partir de un punto conocido, por cada 2 cambios en las ordenadas, yo tendré un cambio en las abscisas. Yo podría colocar aquí un punto, pero bueno, para no tener problema de la precisión, lo que haré será identificar que es el punto 1,3 y lo escribiré en las coordenadas que me permite la caja de información, la caja de entrada, perdón. Entonces yo tengo esos 2 puntos y teniendo 2 puntos puedo trazar la recta que pasa por ellos, que observemos es exactamente la misma que yo ya tenía dibujada y que se ve ahí debajo en color rojo. Entonces, esa será una forma en la cual nosotros podríamos graficar nuestra recta. E independientemente de esta forma, se puede utilizar cualquiera. El punto es que necesitamos saber cómo graficar la recta. Y ahora avanzamos un poco más. Tenemos que identificar algunas cuestiones importantes. Además de la pendiente y la ordenada al origen, que en este caso ya no las requerimos, necesitamos, por ejemplo, el punto donde interseca la recta al eje de las X. En ese punto nuestra función vale 0 y es muy importante que lo tengamos presente, que la función vale 0. Ahora, ¿cuánto vale la función cuando yo tomo, por ejemplo, el valor este de aquí, el que sea? Pues bueno, yo trazo una recta paralela al eje de las y que pase por el punto D. Si yo trazo una recta paralela al eje de las X y que pase exactamente por ese punto de intersección, pues yo puedo saber que es 6 y tantos, ¿no? 6.08 en este caso sería el valor. Pero más que interesarme el valor numérico, lo que me interesa es el signo. Entonces, sin importar dónde coloque yo el punto D, el signo del corte va a ser siempre positivo, siempre que yo esté, en este caso, a la derecha del punto A. ¿Por qué? Porque la función está por arriba del eje de las X y la imagen de dicho punto bajo la función será positivo, que es precisamente como definimos a f de x. Si yo me voy a la izquierda, entonces ese corte va a ser negativo. Bueno, sí, en este caso a la izquierda, pero porque está por debajo la función
del eje de las X. Si yo cambio mi pendiente, y ahora lo tengo así, a la izquierda del punto A, lo que yo tendré será valores positivos para la función y a la derecha tendré valores negativos para la función. Todo depende de hacia dónde se ubique nuestra recta, que quede por arriba del eje de las X y que quede por abajo del eje de las X. Esa es una parte muy importante. La función polinomial de segundo grado, pues es de la forma a2x cuadrada más a1x más a0. Y esto nos lleva a una ecuación que nosotros conocemos, que es la ecuación cuadrática. Cuando la igualamos a 0 tenemos tres posibilidades. Aquí tenemos que recordar un poco del álgebra. Tenemos la posibilidad de que tenga dos raíces reales distintas. Entonces tendríamos m1x menos r1 por m2x menos r2. Si nosotros multiplicamos estos dos binomios, lo que tendríamos sería una expresión de este estilo, donde a2, por ejemplo, sería m1 por m2. Otra posibilidad es que este trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto y yo lo pueda factorizar como un binomio elevado al cuadrado. Si esto fuera un trinomio cuadrado perfecto, pues el primer término sería la raíz de este término cuadrático, después nos llevaríamos el signo del término lineal y finalmente la raíz del término independiente, todo eso elevado al cuadrado. Y cuando resuelvo esta ecuación, lo que yo obtengo es que el resultado sería x igual a menos la raíz de a0 entre la raíz de a2. Esa sería una raíz a la cual le llamamos raíz de multiplicidad 2. Y finalmente tenemos la posibilidad de que nuestro polinomio, nuestro polinomio de segundo grado no tenga raíces reales, que tenga dos raíces complejas. En ese caso, nosotros tendríamos la forma n1x menos c1 más id y n2x menos c1 menos id, lo cual significa que las dos raíces que tienes son complejas y conjugadas, ¿no? Que es una de las cuestiones importantes que nos dice pues esta parte, ¿no? Nosotros no podemos tener una raíz compleja, necesitamos tener siempre dos. Si tenemos una raíz compleja, el conjugado también va a ser raíz de ese polinomio. Entonces, en este método que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener en general polinomios que no tengan ni una sola raíz compleja, pero en particular para estos polinomios de segundo grado tendremos eh, o bien dos raíces reales distintas o una raíz real de multiplicidad 2. Pasemos nuevamente al GeoGebra para poder ver eso cómo lo vamos a graficar a partir de conocer esta información que tenemos aquí. Bueno, pues ya escribí una función. Esta es una función de segundo grado. Si la desarrollamos, pues vemos que este 2x por este x me da 2x cuadrada. Es una función de segundo grado, sin importar si los otros coeficientes me dan 0, que no es el caso. Y lo que tendríamos que hacer ahora es analizar que como yo tengo el producto de estos dos binomios, pues yo podría dibujar cada una de estas rectas. Entonces lo voy a hacer. Yo tendría para esta primera recta, para este primer binomio, que la ordenada al origen es menos 2 y que la pendiente vale 1. Eso quiere decir que por cada cambio en y habrá un cambio en x. Entonces yo llegaría de un cambio en y y un cambio en x al punto 1, menos 1. 1, menos 1. Y ahí tengo mi otro punto y trazo mi recta. Después yo tengo este otro binomio. Entonces eso lo que me indica es que su ordenada al origen está en 1 y que su pendiente vale 2. Es decir, por cada dos cambios en y yo tendría un cambio en x, o sea que nos posicionaríamos en el punto 1,3. Y también trazo esa recta, la recta que los une. Todo esto se recomienda necesariamente que se trabaje con lápiz y papel. En el software GeoGebra no tendría ningún sentido. Bueno, yo les decía que era muy importante tomar en cuenta los puntos de intersección de las rectas con el eje de las X. ¿Por qué es importante? Porque cuando este binomio de aquí, el x menos 2, se anule, o sea, cuando esta que es la recta del x menos 2 y que nos está dando el punto F, justo cuando se anula aquí, cuando esto se hace 0,
No importa qué valor tenga este otro binomio, porque 0 por cualquier valor que tenga va a ser 0, es decir, f de x va a tomar el valor de 0. Entonces, no sé cómo es la gráfica, pero lo que sí sé es que pasa por el punto f. Y pasa por el punto f porque el f de x toma el valor de 0 cuando este binomio vale 0. Y también pasa por el punto e, porque el valor de este binomio es 0 en el punto e y el producto va a ser 0, por lo tanto el valor de la función va a ser 0. Pasa por el punto e y pasa por el punto f. Entonces nosotros sabemos que la gráfica de la función bien podría venir de arriba, pasar por el punto e, luego por el punto f y regresar hacia arriba, o venir de abajo, pasar por el punto e hacia arriba y luego regresar por el punto f. Tendríamos esas dos posibilidades, porque sabemos que es una parábola. ¿Cómo decidimos si es una o si es otra? Pues vamos a trazar rectas perpendiculares solamente como guía. Una recta perpendicular al eje de las x que pase por el punto E y otra recta perpendicular al eje de las x que pase por el punto F. La recta, esas dos rectas van a ser auxiliares, por lo tanto voy a cambiar un poco su estilo para que no nos confunda. Y ya están. Son auxiliares en nuestro trazo. Entonces, nosotros necesitamos saber si viene por aquí arriba o viene por aquí abajo el trazo de nuestra parábola. No sabemos cuáles son los valores que va a tomar la parábola, pero lo que sí sabemos es que cualquier valor de esa parábola lo vamos a encontrar multiplicando el valor de esta recta por el valor de esta recta, es decir, este valor por este valor de aquí. Como no nos interesa en este momento, ya que vamos a hacer un bosquejo, el valor exacto, sino de dónde viene, lo único que necesitamos es multiplicar los signos, porque imaginemos que este es un menos 1.2 y este es un menos 3.1. El número que nos dé es lo de menos, pero lo que sí sabemos es que va a ser positivo. Entonces no va a estar por acá abajo el punto, sino que va a estar por aquí arriba, digamos que va a estar por acá, ese punto. Entonces, si nosotros tomáramos cualesquiera otros puntos, otro valor de la variable independiente a la izquierda del punto E, a la izquierda de esta recta auxiliar que yo tracé, pues no sé el valor que me va a dar, pero lo que sí sé es el signo. Va a estar por acá y va a ser positivo, porque antes del punto E, las rectas son siempre negativas, están por debajo del eje de las X. Entre el punto E y el punto F, fíjense que no hay ningún cambio de signo en las rectas. Justo despuesito del punto E, si hay un cambio de signo, esta recta pasa de ser negativa a ser positiva. Pero ya después en el intermedio entre E y F, no hay ningún cambio de signo para ninguna de las dos rectas. Por lo tanto, podríamos multiplicar sus signos y nosotros veríamos que esta recta es positiva en todos los valores que toma X entre el punto E y el punto F, entre una raíz y otra. Y esta otra recta es negativa para cualquiera de estos valores. Por lo tanto, el producto va a ser negativo. Entonces pasará por aquí debajo. Y después del punto F vuelve a pasar lo mismo. Ya no cambian de signo las rectas. No tengo yo ninguna duda en que si esta recta de repente va a cruzar el eje de las X y se va a volver negativa, porque por definición estas van conservando la pendiente. Entonces van a ser positivas después del punto F. Por lo tanto, el producto va a quedar por aquí arriba. Entonces, si nosotros solamente hacemos un bosquejo, pues yo sé que va a pasar por aquí y va a regresar acá. De hecho, viene aquí en los negativos, ya lo vimos. Va a tomar esto, va a pasar por el punto F y se va a ir hacia arriba. Va a pasar por el punto F y se va a ir por el punto E y se va a ir hacia arriba. Bueno, aquí tendría que haber pasado por el punto F, un error aquí de desplazamiento. Y así sería más o menos el bosquejo. Vamos a corroborarlo. No va a quedar exacto, pero la cuestión es ver más o menos que el bosquejo funciona. Entonces, en forma, funciona, es una gráfica que pasa por esos dos puntos y es una gráfica que abre hacia arriba. Con cálculo, con las nociones de cálculo diferencial, mejoraremos estos bosquejos.
Esa es la primera parte sobre la graficación de funciones. Se sugiere que se trabajen algunos elementos de este orden de funciones cuadráticas cuyas raíces son distintas y en la siguiente parte aparecerá funciones cuadráticas cuando las raíces no son distintas, pero también tenemos raíces reales.